pero ahí está. Gracias. Bien, vamos a dar inicio ya con esta tercera clase del programa Ethereum Developer Pack de Chile. Recordar también que este es un tremendo hito, es el primero que se hace en el país, así que también estamos muy, muy contentos y también muy felices por todo el desarrollo e interés que han tenido con el programa. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a hacer una pequeña intro a los smart contracts. ¿Qué son los smart contracts? Por así decirlo, es el grueso de todo el desarrollo de esta tecnología. Gracias a ellos uno puede configurar cómo funciona la blockchain, puede configurar información, etc. Así que primero, para dar inicio a este módulo, vamos a hablar sobre los fundamentos que tiene blockchain y los fundamentos que tiene Web3. ¿Cómo empieza todo esto? Si ustedes se preguntarán, bueno, todo empieza con el white paper de Bitcoin, el 31 de octubre del 2008. ¿Qué decía este white paper? Básicamente un sistema para poder enviar dinero electrónico peer-to-peer. En resumen, implementar cierta tecnología que tiene la capacidad de enviar dinero electrónico, es decir, enviar valor desde una computadora a otra computadora, es decir, peer-to-peer, sin necesidad de un intermediario. Este white paper revolucionó completamente la lógica que teníamos nosotros de entender las finanzas, completamente la lógica que tenemos nosotros de entender cómo funciona el dinero, ya que, como mencionábamos en las clases anteriores, estábamos acostumbrados de que todo esto se rija de forma centralizada con un banco, y con el nacimiento de Bitcoin y de este white paper se rompe ese paradigma y se descubre que efectivamente uno puede enviar dinero y valor peer-to-peer, y el white paper de Bitcoin es muestra de ello. Ahí también hago la invitación de que si gustan lo pueden leer, le pueden dar un vistazo. No es muy extenso, es dinámico, y yo creo que es un clásico que todos tienen que al menos ojear por alguna vez para poder entender cómo funciona todo este ecosistema. Entonces, para entender un poco esta evolución, aquí hay una hoja de ruta de bastante años atrás. Podemos ver que en el 1079 está el Merkle Trees, que es un árbol que vamos a dar a conocer a continuación en las diapos, pero es interesante comprender que antes del nacimiento de Bitcoin ya se estaban trabajando conceptos que apoyaron a esta tecnología, como por ejemplo el hash catch o el concepto de peer-to-peer, también el proof of work, que también es importante dentro de Bitcoin. Entonces, ¿qué es Bitcoin? Básicamente Bitcoin es una máquina de confianza. Bitcoin, muchos podrán decir que es el oro digital o que es una tecnología financiera, pero bueno, la verdad que Bitcoin, es el antecedente primigenio que tenemos sobre esta tecnología, el que propone también una nueva forma de entender un poco la economía y cómo funciona también todo el tema de las finanzas. ¿Qué es lo interesante de Bitcoin? Que Bitcoin, dentro de esta lógica, se considera un proyecto deflacionario, ya que primero tiene un supply finito. El supply finito de Bitcoin es 21 millones de Bitcoin en total, y actualmente se lleva un minado de 19.6 millones de Bitcoin emitidos. ¿Qué quiere decir esto? Que queda un poco más de 2 millones de Bitcoin por emitirse, pero cada vez que pasa el tiempo es más complicado y es más preciado poder descifrar, minar estos Bitcoin y de cierta forma poder crearlos. ¿Perfecto? Y una vez entendiendo la lógica de Bitcoin, hablemos sobre qué es blockchain. Y blockchain, para que lo entiendan en simple, es un registro distribuido de activos y transacciones. Estos son almacenados en forma de bloques de datos criptográficamente vinculados. ¿Qué quiere decir esto? Que entendamos blockchain como una gran línea de tiempo o una gran cadena donde el dato 1 se encripta y se enlaza con la información del dato 2, y el dato 2 se encripta y se enlaza con la información del dato 3, y así sucesivamente dentro de esta cadena. Por eso también la traducción de blockchain es cadena de bloques. Como podemos ver acá en la imagen, nos estamos dando cuenta de que cada uno alberga la información del bloque anterior, y cada vez se va dejando información e información de forma prácticamente casi infinita. ¿Qué es lo interesante acá? Si nos damos cuenta en esta red y en esta lupa que tenemos dentro de la imagen, que si le hacemos un zoom a cómo funciona la tecnología blockchain, nos estamos dando cuenta ahí que hay un computador, hay un nodo validando toda esta información, validando todas estas transacciones,
Pero ¿qué es lo que pasa? No es el único nodo. Ese nodo no tiene el poder completo de la red, sino que hay muchos nodos interconectados en la red que al mismo tiempo están validando y verificando estas transacciones. Entonces, cuando nosotros mencionamos por qué blockchain es tan importante y por qué tiene esta lógica descentralizada, es precisamente por este concepto, de que acá los nodos, si bien validan la red, no hay un nodo que tenga más poder sobre el otro, y esto también la hace mucho más segura. ¿Qué quiere decir? Que si quieren alterar la red, quieren hackear o quieren romper un poco el funcionamiento y eliminan la mitad de los nodos, está toda la otra mitad también almacenando toda la información de las transacciones y de los bloques. Y en retrospectiva, ¿quién nos ofrece blockchain? Blockchain nos ofrece seguridad, trazabilidad, privacidad y transparencia. Estos 4 conceptos son bastante interesantes y ya lo hemos estado mencionando en la clase 1 y en la clase 2, ya que son conceptos nuevos dentro de la era del Internet, en la era que nos encontramos actualmente. O sea, poder garantizar seguridad, poder garantizar que la trazabilidad de una transacción o la privacidad de la transacción o la transparencia de esa transacción son actos que hace un par de años, créanme, que no existían en el Internet. Entonces, ¿qué conceptos incorporados también tenemos en blockchain? En la creación de la blockchain, ¿qué se integra? Se integran redes de computadoras, se integran nodos, se integra fuerza de trabajo que pone a trabajar y a validar transacciones. También entra el concepto de teoría de juegos y el concepto de criptografía, que los vamos a ver ahora. Las redes de computadoras. Podemos tener diferentes formas de redes o de entender las redes. Están las redes centralizadas. Como pueden ver aquí en la imagen, las redes centralizadas suelen concentrar la fuerza, la toma de decisión y el chequeo de todas estas transacciones ya de forma centralizada, es decir, organismos que tienen el poder y el control sobre esto. Tenemos también redes de computadoras descentralizadas, es decir, que todos los participantes, todos los nodos o todos los computadores o wallets o personas, como lo quieran llamar, tienen un rol activo y participativo dentro de la red a la hora de validar y chequear las transacciones, cosa de que ninguno tome más poder sobre el otro y esto también hace que sean mucho más seguras. Y también tenemos las redes distribuidas, que podemos ver acá que tienen una lógica un poco más lineal que la red descentralizada, pero también es una de las redes interesantes a conocer, ya que estas 3 van confluyendo en diferentes casos de usos que nosotros queremos usar. Pasa mucho, por ejemplo, acá en Chile, cuando se trabaja o se investiga sobre blockchain, los proyectos tienden a preferir blockchain centralizadas, porque están recién en la etapa inicial del entendimiento de blockchain. Esperemos que el día de mañana empiecen a migrar y empiecen a elegir blockchain descentralizadas y de código abierto. Las centralizadas. ¿Qué tenemos como redes centralizadas? Esta arquitectura en la que todos los nodos de la red se conectan a un servidor central que tiene el control y la capacidad de tomar las decisiones para la red. Es decir, todos los nodos de la red están conectados a un servidor y este servidor controla y toma las decisiones de las transacciones y de todo lo que pasa dentro de esa blockchain. ¿Qué significa esto? Esto significa que la red no es descentralizada y la toma de decisiones y el control de la red están en manos de una sola entidad central. ¿Se acuerdan en la clase anterior cuando les decíamos que de cierta forma los bancos nos imponían algunos criterios, de que algunos bancos te cobraban X cantidad para transferir o para retirar dinero y uno no tenía mucho poder sobre eso? Eso un poco es la forma de funcionar centralizada. ¿Qué ventajas tiene la red centralizada? Que su implementación es simple y rápida, considerando que no pasa por tanta decisión o opinión pública, sino que se toma de forma más arbitraria por este ente centralizado, y un fácil mantenimiento y control, ya que son pocos o uno quien tiene todo el poder y el control de la red, considerando este como su servidor central. ¿Y cuáles son las desventajas de las redes centralizadas? Que el servidor centralizado es un punto único de fallo. O sea, si por ese motivo llega a fallar este servidor central, se llega a apagar, se llega a quemar el computador o X cosa, podemos perder todo. Corremos el riesgo de perder toda la información, corremos el riesgo de perder absolutamente todo. Y también hay una falta de transparencia totalmente clara, porque nosotros como usuarios o como gente que usa estas redes blockchain, el hecho de estar centralizadas y no poder entender, ver, leer o acceder a tal información,
esto también nos da pie a nosotros a la desconfianza y a la falta de transparencia sobre el mecanismo de redes centralizadas. Tenemos también las redes descentralizadas. ¿Qué son las redes descentralizadas? Las redes descentralizadas son arquitectura en la que los nodos están distribuidos en múltiples ubicaciones y no están controlados por una única entidad central. En lugar de eso, cada nodo tiene una copia completa de la base de datos de la cadena de bloque y los usuarios de la red tienen cierto grado de control y toma de decisiones. ¿Perfecto? Imagínense aquí, como para ejemplificarlo un poco, imagínense el globo terráqueo, cuando ustedes ven el globo y aparecen como las lucecitas de noche y empiezan a alumbrarse. Las redes descentralizadas funcionan así, son máquinas que están trabajando y que están albergando la base de datos de la cadena de bloques en diferentes partes del mundo, que están de forma descentralizada, ninguna sobre la otra, sino que lo que hace es que pueda ser más transparente y tener también cada nodo un cierto grado de control y de toma de decisiones, pero no total. Eso quiere decir que solamente es una parte del grado de control y de toma de decisiones, y esto permite también que la lógica descentralizada también sea una lógica más de comunidad, donde todo funciona como este concepto de Gaia, donde toda la red descentralizada es importante. ¿Cuáles son las ventajas? Que hay mayor privacidad y mayor transparencia, obviamente, y también mayor seguridad. Que son los 3 puntos principales que le habíamos mencionado dentro de las importancias de la blockchain. Como pueden ver acá, seguridad, trazabilidad, privacidad, transparencia. Da la coincidencia, que no es tan coincidencia, que las redes descentralizadas cumplen con estos requisitos y con estos puntos. ¿Cuáles son las desventajas? Altos costes de gestión y mantenimiento. Al ser redes descentralizadas y estar distribuidas por todo el mundo, literalmente, lo hace mucho más complejo mantenerlas y hace mucho más complejo también gestionar y mantener y actualizar todo, ya que si lo quieres hacer en uno, tienes que hacerlo en todos los nodos. Y ustedes comprenderán que una blockchain descentralizada debe tener bastante nodos y bastante puntos distribuidos por diferentes lados. ¿Y qué otra desventaja hay? Menor control y eficiencia. A diferencia de la red centralizada, que tiene mucho más control, la red descentralizada tiene menos control. ¿Esto es bueno o malo? No lo sabemos. Ahí depende un poco del proyecto y de la tónica que uno le quiere dar a la red. Y por último, tenemos las redes distribuidas. ¿Qué es una red distribuida? Una red distribuida de blockchain es una red descentralizada de nodos interconectados que mantienen una copia idéntica del libro mayor compartido y trabajan juntos para validar transacciones y garantizar la integridad de la red. Esto proporciona una mayor transparencia, seguridad, resistencia a la censura en comparación con los sistemas centralizados. Las redes distribuidas tienen un poco un upgrade del sistema descentralizado, y esto la hace también más transparente y segura en comparación a las redes centralizadas. ¿Cuáles son las ventajas de las redes distribuidas? Que es su tolerancia a extremas fallas y transparencia mejorada. Es decir, que vamos teniendo upgrade y hay otras diferencias en comparación a las otras redes. Y como desventaja tenemos los altos costes de gestión y mantenimiento y una lenta coordinación entre nodos. Podemos ver ahí también que se repite el tema de los altos costes de gestión y mantenimiento de la red descentralizada en blockchain. ¿Perfecto? ¿Y por qué es importante y por qué les mencioné también que dentro de la blockchain entra el concepto de teoría de juego? Porque la rama de las matemáticas que estudia la elección óptima para un individuo, cuando sus resultados dependen de que lo que hagan a su vez otros individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que toda acción de un individuo, es decir, de un nodo, de una máquina o de un actor que participa en blockchain, de cierta forma depende del resultado de lo que hagan los otros nodos, los otros individuos dentro de la misma red. Entonces, entendamos también un poco a estas redes blockchain como estos organismos vivientes que están en constante cambio, en constante adaptación, y que cada acción que implemente uno o cada resultado que implemente uno depende también de las acciones y resultados que implementen los otros nodos. ¿Qué encontramos en esto? Encontramos protocolos de consenso, por ejemplo, incentivos y seguridad y ataques. Es decir, si se empieza a atacar un nodo, esto genera una respuesta a los otros nodos y desencadena un efecto en cadena, valga la redundancia, para poder entender un poco cómo funciona la blockchain y cómo todos estos individuos que participan van respondiendo. Y también está el otro ejemplo, que es el problema de los generales bizantinos. Aquí hay una pregunta, que es, ¿cómo llegamos a un consenso si no confiamos en los otros nodos de la red? O si
o si los nodos son susceptibles a fallas. ¿Perfecto? Acá tenemos un ejemplo donde hay 3 nodos, entendámoslo como 3 generales que quieren atacar un castillo. Entonces el general 1 dice, ok, le dice al general 2, vamos a atacar el castillo, y le dice al general 3, vamos a atacar el castillo. Todo perfecto. El general 2 recibe la orden del general 1 de atacar el castillo, está de acuerdo, y le dice al general 3 que también hay que atacar el castillo. Pero, ¿qué pasa? El general 3 recibe la orden del general 1 que quiere atacar el castillo, pero el general 2 le dice o decide que se va a retirar. ¿Qué genera esto? Esto genera un error dentro de este sistema, ya que ninguno de los 3 nodos, que en este caso es cada general, están de acuerdo con la información. El general 1 está de acuerdo con la información de atacar, el general 2 está de acuerdo con la información de atacar, pero el general 3 no está de acuerdo, y esto genera un error dentro de este proceso o de este árbol. Entonces, los protocolos de consenso permiten que los nodos se pongan de acuerdo, aún en situaciones de caída o falla, y dificultan los ataques de los nodos maliciosos. En este caso, consideremos el general 3 como un nodo malicioso, nos damos cuenta que la premisa para ponerse de acuerdo es que hay que atacar, general 1 y general 2 están de acuerdo con atacar, y el general 3 no está de acuerdo. Entonces, la lógica de los nodos nos permite siempre estar de acuerdo y llegar a un consenso sobre toda la información que entra a la blockchain y toda la información que se mueve dentro de la blockchain. Y también, como otro concepto interesante dentro de blockchain, tenemos la criptografía, principalmente los hash. ¿Qué es los hash? Entendámoslos como un código que se obtiene al aplicar una función criptográfica a una información de entrada. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo una información, puede ser un texto, puede ser una imagen, puede ser un documento, cualquier tipo de información que nosotros queramos albergar en la blockchain, mediante el protocolo de hash SHA-256, codifica esta información y la transforma en un hash, que es el código que podemos ver ahí. No escaneen el QR todavía, vamos al final de esta explicación vamos a hacer un pequeño ejercicio para entender cómo funcionan más los hash y cómo funciona la blockchain, pero quedémonos con eso, con el entendimiento general, y que aplica una función hash a un documento, un video, una imagen o un programa, y nosotros vamos a tener como resultado un código único, de un tamaño fijo, y esto equivale, por así decirlo, a la huella digital del archivo de origen, es su esencia, es la forma de que este archivo de origen poder identificarlo dentro de la red. Entonces, tenemos que la función del hash debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, ¿qué es lo más importante? Que el hash debe funcionar en una sola dirección. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pongo un texto o pongo una clave o una contraseña mía de algo que me interesa albergar en la blockchain, esto se pasa y se transforma en un hash. Pero no tendría sentido y sería muy poco seguro que cualquier persona pueda desencriptar este hash y poder revelar cuál era la contraseña que yo había guardado, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que te permite este hash o que te permite la tecnología que se implementa en este caso? Es que sea de una sola dirección, que tú puedes guardar información, esa información se encripta, por eso se dice que se ocupa criptografía, y el resultado de esa criptografía, es decir, el hash, es este código, esta llave o esta información que nosotros vamos a mover dentro de la blockchain. Debe ser determinística, debe calcularse rápidamente, que son factores también que van en pro de la agilidad y del correcto funcionar de la blockchain, y debe tener un efecto de avalancha y evitar colisiones. ¿A qué me refiero con tener un efecto de avalancha? Es que la información no es proporcional por el hecho de ser similar. Si yo guardo una información, un botón rojo, me da un hash, y si pongo un botón rosado que es parecido al color rojo, me da otro hash completamente diferente. Vamos a hacer el ejercicio también en breve para poder ver cómo funciona. Y acá está un poco lo que le mencionaba, el concepto del Merkle Tree, que era el ejemplo que estábamos dando con los generales, que es una estructura de datos que permite resguardar la integridad y resumir una gran cantidad de información en un solo valor denominado la raíz, el root. Imaginemos esto. Nosotros cuando queremos transformar un hash, este hash va a albergar mucha información. Si yo le hago una transferencia a Juan, Juan le hace una transferencia a María, María descarga un archivo, ese archivo después lo instala Cristóbal, Cristóbal se lo pasa a Fernanda y así nos damos cuenta que estamos moviendo mucha información dentro de la blockchain, muchas transacciones, pero todas esas transacciones, si las empezamos a agrupar en nuevos hash, vamos a llegar al root hash, que es como el hash central que define todo. ¿Qué es lo importante? Si nosotros queremos modificar, por ejemplo, el TX2, la transacción 2, la modificamos, nuestro hash general
va a cambiar completamente. Y eso quiere decir que el hash no va a ser válido porque hubo un cambio dentro de la información de los bloques. ¿Qué nos permite esto? Asegurar la integridad de los datos y se puede identificar fácilmente que el bloque ha sido alterado. Es decir, si yo quiero cambiar una transacción acá, automáticamente me va a dar error, me va a saltar el código que yo quise modificar, en este caso el TX2, va a quedar en rojo y no va a poder ser válido. Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite verificar de forma eficiente si una transacción está incluida o no en un bloque de blockchain. ¿Perfecto? Bueno, tenemos también las herramientas de la criptografía. Un segundo. Que aquí tenemos dos principales, que es el SHA-256, que nos permite verificar la integridad de los datos como propósito. Es un algoritmo de hash criptográfico y crea un resumen único y fijo de un conjunto de datos. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo unos datos, los encripto mediante el SHA-256 y obtengo por resultados un código, y ese código es la representación unidireccional de los datos que yo encripté. Y tenemos el ECDSA, que es la verificación de autenticidad de transacciones. Es un algoritmo de firma digital y utiliza la criptografía de las claves públicas para verificar la autenticidad de un mensaje o documento. Esta herramienta se usa principalmente para poder nosotros vincular y relacionar todo lo que tiene que ver con nuestras llaves y claves privadas dentro de blockchain y poder incorporarlas y trabajarlas dentro de las llaves públicas y dentro de toda la lógica pública que tiene la blockchain, es decir, poder verificar la autenticidad de las transacciones, poder firmar. Vamos a hacer el ejercicio también en la siguiente clase de instalar una wallet. Vamos a firmar ahí un par de transacciones y se van a dar cuenta de que toda esa firma de transacciones está ocupando la herramienta de SDSA. ¿Perfecto? Entonces, ¿por qué tenemos que la criptografía es importante para la blockchain? Porque nos permite proteger la historia y el historial de las transacciones, es decir, podemos ver toda la historia y toda la línea histórica y narrativa que tuvo la blockchain desde que se creó. También genera un mecanismo para premiar a los mineros participantes. Esto también es importante porque tú, para poder validar un bloque o una transacción dentro de blockchain, tienes que sacrificar, por así decirlo, fuerza de trabajo, y en este caso los mineros, que son quienes sacrifican esa fuerza de trabajo al descifrar y poder acreditar esa blockchain, reciben ciertas recompensas. También verificar quién envía los Bitcoin, que es el propietario de las monedas. Aquí podemos ver el tema ya un poco más relacionado a lo que es las claves privadas, y garantizar que las transacciones sean válidas, obviamente. Poder darle validez a la blockchain, poder darle validez a las transacciones. Y asegurar la privacidad de quienes realizan las transacciones, que eso también es bastante importante y uno de los conceptos también que destacamos cuando hablamos de los beneficios que tiene blockchain, en este caso, la privacidad. Bueno, tenemos modelos de consenso, pero antes de hablar de los modelos de consenso, volvamos a esta página y vamos, si pueden ahí escanear el código. Yo voy a cambiar la pantalla, voy a compartir otra. Les voy a mandar el link igual de la página que voy a compartir. Se los voy a mandar acá por el chat para los que quieran ahí incursionar. ¿Me confirman que se está viendo la pantalla bien? Debería decir demo de blockchain bloque 1. Sí, se ve, Joseph. Perfecto, perfecto, bien. ¿Qué tenemos acá? Como pueden ver, tenemos una demo de cómo funcionan los blockchain, la blockchain. Perfecto. En este caso tenemos el bloque 1, porque es el primer bloque que vamos a crear. Aquí vamos a entender un poco cómo funcionan los hash, los bloques y la blockchain. Perfecto. Partiendo por el hash. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que el hash con el SHA-256 te permitía encriptar información? Yo aquí voy a escribir, por ejemplo, UNAV, y nos damos cuenta que el representativo de UNAV dentro de la blockchain y de forma encriptada con el SHA-256 es este código que pueden ver acá. ¿Qué quiere decir esto? Que este código representa la información que está acá, que es UNAV. Podemos ver que es un
un hexadecimal, tiene bastante ahí letras, números que lo hacen más complejo para su descifrado. ¿Y qué es lo interesante de esto? ¿Y por qué les mencionábamos al principio que tenía como este efecto de bola de nieve a la hora del cifrado? Que si nosotros le cambiamos solo una letra, es decir, la B mayúscula, ahora es una B minúscula, nos podemos dar cuenta que el hash cambió completamente. O sea, aquí podemos ver que no hay ningún número que se repite con el hash anterior. Por ejemplo, aquí tenemos un hash y aquí tenemos otro. Entonces, ¿qué nos deja como conclusión esto a simple vista? De que cuando hablamos de seguridad dentro de blockchain y de cifrado o de la criptografía que está detrás, es altamente compleja y segura, partiendo por el hecho de que un mínimo cambio dentro del dato de la blockchain altera todo el hash. ¿Qué es lo interesante también de esto? Que mientras más información yo empiezo a albergar, nos podemos dar cuenta de que el hash tampoco se hace más largo, sino que solamente cambia. Entonces yo aquí puedo albergar una cantidad de información absurdamente grande y nos podemos dar cuenta que el resultado siempre va a ser un hash de la misma cantidad de letras y números, pero completamente diferente al anterior. Como podemos ver acá, ya tenemos mucho más texto que el que teníamos al principio. Nos damos cuenta que el hash y el resultado que nos entrega es del mismo tamaño. Completamente diferente al del principio, obvio, pero es del mismo tamaño. Entonces, eso es importante como para empezar a entender un poco cómo funciona la blockchain y cómo funcionan también los hash, que probablemente ustedes cuando empiecen a navegar dentro de Web3 se van a encontrar con muchos, es algo que se suele ver bastante. Cuando uno hace una transacción, envía dinero, firma un smart contract, compra algo, vende algo, cualquier interacción que uno hace dentro de Web3, los hash están involucrados. Pero el hash no es el único que está involucrado dentro del funcionamiento de una blockchain, sino que también están los bloques. ¿Qué son los bloques? Los bloques son esta cajita que guarda toda la información que uno tiene, que va generando con los hash anteriores. Entonces podemos tener aquí que hay un bloque 1, que en este caso está el nonce. El nonce es un número individual que permite un poco intentar el descifrado del bloque cuando uno lo va a minar, porque cuando uno quiere crear un bloque dentro de blockchain, tiene que, de cierta forma, minarlo. Tiene que decir que tiene que comprobarlo, tiene que comprobar todas las posibles soluciones dentro del bloque y solamente hay uno que es el correcto, que en este caso es el 7268. ¿Y qué pasa? Si nosotros alteramos este bloque, o sea, si aquí le ponemos hola UNAV, nos damos cuenta que el bloque anterior, que era un bloque 1 sin información, nosotros al ingresar la información a este bloque, podemos ver que su hash cambia y que el bloque ya no es válido. Por eso aparece en rojo. Si borramos la información y volvemos a cómo estaba el bloque originalmente, nos damos cuenta que ha sido validado. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros para poder validar esta nueva información? ¿Qué quiero decir esto? Si nosotros en realidad no queremos dejar el bloque así, sino que queremos dejar el bloque con el dato o la UNAV, tenemos que minarlo. Tenemos que disponer de fuerza de trabajo para poder reconfigurar este bloque 1 y poder acreditar el nuevo nonce, que en este caso es el 5926, y esta vez sí está con el dato correcto, que es hola UNAV, y este es su hash correspondiente. Como esto también hace mucho más seguro la blockchain, porque si uno quiere cambiar un dato o alterar un dato, pasa lo siguiente dentro del bloque. Tú quieres alterar un dato por muy pequeño que sea y ¡pum! Automáticamente la blockchain te lo elimina, no te lo detecta, te aparece en rojo, todos los nodos validadores que están pendientes de que todo funcione en orden, detectan este pequeño cambio y lanzan la alerta. Pero si podemos ver cómo estaba originalmente, lo podemos ver en verde. Si quiero configurar o agregar mi información, tengo que pasar por el mismo proceso, tengo que volver a minar y nos damos cuenta aquí que este número vuelve a cambiar porque este es el número único que acredita la información del bloque. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un hash, que el hash se alberga en un bloque y este bloque no, por sí solo, si bien contiene información, ¿cuál es la gracia o lo importante? De que este bloque también va a llevar un registro del bloque anterior. Y el nuevo bloque va a llevar un registro del bloque anterior. Y eso es lo que se conoce como cadena de bloques o blockchain. ¿Qué tenemos acá? Aquí ya empezamos a ver magia pura. Estamos acá en los
destinos de cómo funciona esta tecnología. Podemos ver que tenemos 5 bloques. Entendamos esto como una blockchain que tiene actualmente 5 bloques. Perfecto. Todos los nodos están funcionando completamente correcto. Está todo en verde, está todo bien. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos que el bloque 1 no tiene un código anterior porque es el bloque 1, el bloque génesis, y tiene este hash. Entonces, la información de este bloque se resume en este hash. ¿Qué pasa con el bloque 2? El bloque 2 está conectado con el bloque 1, quiere decir que tiene la información del bloque 1, por eso aquí dice que el hash anterior es el del bloque 1, pero también tiene la información del bloque 2. Entonces, como tiene la información del bloque 1 y del bloque 2, genera un nuevo hash. Pasemos al bloque 3 ahora. El bloque 3 podemos ver que almacena la información del bloque 2, pero por defecto el bloque 2 almacena la información del bloque 3, o sea, del bloque 1. Entonces aquí podemos ver cómo está funcionando ya la blockchain y esto es lo que la hace tan segura y trazable, ya que el bloque 3 almacena la información del bloque 2 y el bloque 2 almacena la información del bloque 1. Entonces, tenemos que el hash anterior era el del bloque 2, ahora eso genera un nuevo hash que es este. Y eso pasa así con el bloque 4, con el bloque 5, y así sucesivamente con la cantidad de bloques que se van generando cada vez. Vamos a hacer algo ahora. Vamos a modificar el bloque 3. Le vamos a poner hola una. ¿Qué hicimos nosotros ahora? Alteramos la blockchain. Modificamos el bloque 3. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos ver acá? Que como nosotros modificamos el bloque 3, mágicamente el bloque 1 y el bloque 2 podemos ver que están funcionando correctamente, están en verde, fueron validados, pero como nosotros modificamos el bloque 3 o intentamos hackear, dañar o alterar este bloque 3 con información no validada por los bloques anteriores, ¡pum! Se rompe esta cadena y por defecto arroja error a todos los bloques anteriores. Porque si yo cambio información del bloque 3, eso obtiene un efecto inmediato en el hash del bloque 4 y el hash del bloque 5, y eso genera que no coincide. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder validar las transacciones? ¿Qué es lo que pasa dentro de la blockchain? Hay que volver a invertir esta fuerza de trabajo, volver a validar este bloque, minarlo, por así decirlo, y aquí podemos ver que el computador empieza a trabajar la transacción, empieza a trabajar el hash, el descifrado, y lo termina por validar, y volvemos a obtener un nuevo hash, que es el que vemos acá, 1929, 223, etc. Pero nos falta validar estos 4 y 5, el bloque 4 y el bloque 5. Entonces lo mismo, tenemos que validar el bloque 4. Aquí podemos ver que se está demorando bastante, es harta la fuerza de trabajo. Ahora sí, podemos ver que el hash volvió a cambiar y por defecto ahora nos queda minar el bloque 5. ¿Por qué las blockchains son seguras? Porque este mismo ejercicio que acabo de hacer yo ahora con estos 5 bloques, cuando uno ocupa blockchain descentralizadas, no lo hace solo uno, sino que son miles de colaboradores, miles de nodos validadores que están haciendo esta constante revisión y esta constante validación. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hackear a la blockchain o quiero alterarla? Yo hago un cambio, le voy a poner ahora solo hola, y por defecto todos los bloques que están después se me anulan. Entonces, yo, dentro de los 1000 nodos validadores que existimos en la blockchain, voy a ser el único con estos 3 bloques anulados, mientras todos los otros nodos van a tener el 3, el 4, el 5 con la respuesta correcta, por así decirlo. Entonces, ¿qué genera esto? Esto genera que es mucho más seguro, ya que si quisiese hackear, no tengo el poder o la fuerza de trabajo suficiente para poder hacerlo con todos los nodos, ya que esto me empieza a retrasar cada vez más el proceso de validación y de verificación. Entonces, volvemos de nuevo. Imagínense todo el tiempo que se demora. Tengo que minar el bloque 3, después tengo que minar el bloque 4, tengo que minar y validar el bloque 5, y así sucesivamente. Y en todo ese tiempo que me demoro, ya el nodo ya detecta cuál es el error, cuál es el hash, cuál es la wallet, quién es quien está intentando malversar a la blockchain, y por ende ya fue demasiado tarde. Por eso también se dice que es bastante seguro. Entonces, nos damos cuenta que tenemos un hash, se alberga información, esto se alberga dentro de un bloque, y este bloque
después pasa a una sucesión de bloques que albergan la información del bloque anterior. Entonces, cuando hablamos de blockchain, entendamos esto, que a la larga, para graficarlo un poco, una caricatura simple, es un tren que cada vez que va pasando información va agregando una nueva cabina dentro de su tren que alberga la información de la anterior. Entonces, esto lo hace mucho más seguro, lo hace trazable y tiene mucho más beneficios sobre tecnologías que no ocupan blockchain. Perfecto. ¿Qué otra cosa es interesante? Que era lo que les mencionaba de este árbol, del Merkle Tree. Los bloques, aquí podemos ver que ya no es solo un comentario como hola UNAV, sino que ahora los bloques albergan información mucho más compleja, que en este caso son las transacciones. Aquí podemos ver que Darcy le envió $25 a Bingley y así sucesivamente, y está todo esto encriptado y de forma correcta. Entonces, ¿qué ventaja tiene la blockchain? Que toda esta información te la comprime en un solo hash y que ese hash alberga la información de este, se le agrega la información del bloque 2 y eso se vuelve a encriptar en un hash y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué las blockchain también son escalables y son tan importantes para el almacenamiento y el uso de datos? Es precisamente por este factor, el factor de escalabilidad y de poder albergar mucha información, muchos datos de valor, mucha información importante en la blockchain de forma segura y, lo más importante, inmutable. ¿Por qué? Porque no se puede cambiar. Si yo intento cambiar algo, por muy pequeño que sea, automáticamente me arroja error toda la cadena de blockchain. Entonces, quiero que nos quedemos con este concepto un poco para empezar a entender cómo funciona el flujo de datos, de almacenamiento, de información dentro de la blockchain y lo sensible que es y lo difícil que es de corromper. Es decir, acá nosotros cambiamos una letra que puede ser muy insignificante dentro de la blockchain, pero el puro hecho de cambiar algo muy insignificante te cambia absolutamente todo. Te cambia el hash de todos los bloques y ahí tú también puedes permitir descubrir qué fue lo que se hizo mal, arreglarlo, etc. Entonces podemos ver acá que las transacciones es la información que vamos guardando y cada bloque guarda la información de la transacción anterior. No sé si hay alguna duda con eso. Quiero presentarle ahora otra herramienta también bastante usada dentro del mundo blockchain para poder ver esto en el mundo real. Así que si hay alguna duda con esta parte, por favor, siéntanse libres de levantar la mano, prender el micrófono o dejarlo en el chat. Bien. Acá lo que les mostré, y cuando hablamos de hash, cuando hablamos de transacciones, cuando hablamos de todo esto, quizás parecía un poco chino. Lo que les voy a enviar ahora es una plataforma que igual invito a que puedan hojear, que es Etherscan, que es este gran libro con toda la información de todas las transacciones que pasan, en este caso, en Ethereum. Como podemos ver acá, estoy compartiendo pantalla de forma muy rápida, pero nos estamos dando cuenta que ya hay conceptos que acabamos de ver hoy. Podemos ver acá un par de hash, podemos ver que aquí se envía dinero, se envían transacciones, acá tenemos mineros también intentando validar los bloques, y acá podemos tener una trazabilidad completa de todo lo que pasa dentro de la blockchain, en este caso de la blockchain de Ethereum. Desde transacciones pendientes, aquí podemos ver los bloques, la verdad, se puede hacer mucho. Si les interesa el funcionamiento de cómo funcionan las blockchain, ahí los invito también a que jueguen, a que busquen, a que generen hash, intenten hacerle el seguimiento por Etherscan para poder entender cómo funciona la blockchain y cómo funciona Ethereum. Prácticamente que el Etherscan, este gran libro contable o esta gran Biblia, donde está toda la información de lo que pasa dentro de Ethereum. ¿No es así, Julio? ¿O alguien ahí que quiera aportar con algún comentario antes de hacer nuestro primer break? Sí, total. Etherscan es tremendo porque se le puede hacer el seguimiento y la trazabilidad a todo lo que uno quiera. A veces yo, sobre todo al principio, se me iban horas como detrás de una transacción y otra y entendiendo cómo funciona y permite ver eso, ver sobre todo
hacer evidente la transparencia de la blockchain, la transparencia de las transacciones que suceden aquí y que se puede conocer pues toda la información que hay detrás de una transacción o de una cuenta como tal. Así que yo les recomiendo como que vayan al Etherscan y lo vayan entendiendo y vean como toda la información que hay dentro de un bloque, porque si tú le das clic, hay la información que tiene el bloque que se genera y otro tema es las transacciones que están dentro de los bloques, como para entender cómo esos dos procesos cómo van pasando paralelamente. Así es, justamente. Ahora, bueno, como este curso es de control, de gestión, aquí podemos ver algo que tiene la blockchain, que tiene Ethereum muy propio y muy relacionado a lo que es la trazabilidad. Ustedes si quieren llevar, por ejemplo, la trazabilidad de información de una salmonera, por ejemplo, imagínense, empiezan a encriptar toda la información del año, de cuántos salmones hay, cuánto se vendió, cuál fue el flujo, etcétera. Probablemente en 5 años más pueden hacer este viaje al pasado y tener la información ahí. O temas de logística, cuando hacen dropshipping, o cuando hacen compra, o tienen que hacer seguimiento a algo, o poder entender un poco cómo funciona, por ejemplo, la exportación de guinda, arándano acá en Chile, poder llevar la trazabilidad de toda esa información, desde cuándo se plantó, cuántos kilos de arándano se cosecharon, cuántas semillas se sembraron, toda esa información, todos esos datos que nosotros generamos en nuestra empresa, en nuestros proyectos día a día, nosotros la podemos ingresar a la blockchain y podemos tener aquí de forma transparente, descentralizada, segura y privada la información. En el caso de que les tengan que hacer una auditoría, imagínense todo el proceso burocrático que nos eliminaríamos dentro del acceso a la información si nosotros corremos nuestro proyecto dentro de blockchain. Entonces, eso también es lo importante de este caso, que le hemos mostrado cómo funciona un poco la cadena de bloques de la blockchain, para que ustedes lo puedan llevar también en su día a día y en lo que están haciendo, en los casos de uso. O sea, y Julio, si se te ocurre también otro caso de uso como para ejemplificar el uso puro y duro de la blockchain. Pues la logística es un gran ejemplo, definitivamente. Eh, y pues hay diferentes tipos de logística que se les podría hacer trazabilidad con blockchain, pero pues bueno, hoy día esos procesos de logística ya existen. Hay empresas que hacen sus procesos de logística en blockchain, pero no utilizan una blockchain pública. Digamos que ahí también está el tema de que existen blockchain que son privadas, con las cuales hacen trazabilidad de este tipo de procesos, y existen varias que las utilizan para este destino. Entonces, total, como comenta Joseph, de hacer la trazabilidad completa hay un caso de una empresa por allá en Hong Kong, si no estoy mal, que utiliza la blockchain para hacer trazabilidad desde el momento en el que la gallina pone el huevo, y ese huevo, cuando sale el pollo y cuando va creciendo, cuándo lo alimentan, cuántas veces al día, y toda esa información va quedando en la blockchain. Al pollo, ya cuando sale de la crianza para producción, le ponen él todo el tiempo más bien tiene un brazalete puesto, y él sale, pasa por el proceso en el que ya pues matan el pollo y lo procesan y llega al supermercado, y una persona llega al supermercado, coge el pollo y con el brazalete puede comprobar todo el proceso, toda la cadena completica. Así que pues es otro tipo de caso de uso, y pues realmente apenas está por ver todas las posibilidades que tiene la blockchain para diferentes posibilidades, porque llevamos ya más de 15 años desde que nació Bitcoin, y ya casi 10 años desde que se creó el génesis de Ethereum, pero este tiempo apenas se han empezado a exponer cuáles son las posibilidades, y de aquí para allá lo que hay es, estamos en la génesis, estamos apenas en el principio, y lo que pueden pasar son muchas cosas en el tiempo por venir. Así es, así es. Bueno, ahora dejamos el espacio para preguntas, comentarios, y si no hay, procedemos a tomarnos ahí unos 15 minutitos, 10 minutitos de break. Así que pueden levantar la mano, pueden dejar ahí el comentario. También atentos para la clave secreta, para marcar la asistencia dentro del campus. No sé, Julio, si la damos ahora, la damos después. De Ahora una vez. comenzó el break, así que hablen ahora o callen para siempre. De una vez, mientras tanto, mientras iniciamos con las preguntas, la clave de hoy para la asistencia es ETH36.
con el esquema siempre en minúscula y todo pegado, ahí lo puse, ETH36, para que por favor vayan y marquen la asistencia del día de hoy. Dejamos el pie ahí si hay alguna pregunta, si no, nos tomamos un pequeño break de 10 minutos. Joseph, ¿será que paramos la grabación? Perfecto. Dale, profe, es que yo todavía no tengo poderes para la próxima ya, pero por ahorita no tengo poderes para hacer eso.